Buenos días a toda la audiencia, a todo el mundo, a todas las personas que puedan comprender este idioma para poder comprender y aprovecharse de este espacio y lo que yo estoy transmitiendo desde que comencé. Hoy es la sesión 5 y yo numero las sesiones para que las personas más o menos eh, comprendan eh, si ha habido sesiones anteriores y más o menos ayuda como brújula, ¿no? Entonces, ayer fue la sesión 4. Sigo transmitiendo no en vivo a la espera de que haya personas interesadas. Esto llevará un tiempecito, lógicamente. Tampoco cualquier persona está dispuesta a meterse a fondo en el asunto del ser humano. Las personas quieren información y muchos quieren entretenimiento. Y aquí, pues es más bien educativo. Educativo, pero no en el sentido convencional de la palabra, de educación y todo eso, no. Educativo nada más por utilizar una palabra. O sea, autoaprendizaje. ¿Qué significa esto? Tenemos que, o sea, para comprender el mundo tenemos que comprendernos a nosotros mismos. ¿Quiénes somos? ¿Por qué actuamos como actuamos? Y de esa forma, de esa forma podemos comprender qué ocurre en el mundo, qué ocurre en la sociedad, qué ocurre en los países, o sea, el exterior. Como dicen, para ir lejos hay que comenzar de cerca. Y de cerca es comenzar con nosotros mismos. Entonces, como dije, hoy es el 25 de enero. Ayer en la sesión 4 eh, abordé con bastante detenimiento la cuestión de la imagen creada, las imágenes creadas y las implicaciones, los conflictos que generan las imágenes creadas. Algo que el ser humano considera muy normal, porque somos, nos inducen desde niño, desde la casa ya, desde la familia, nos inducen, nos crean imágenes, imágenes, y, y nosotros no lo creemos, adoptamos las imágenes y después ya las cargamos con nosotros. Después nosotros mismos creamos imágenes propias, autocreadas. Bueno, eso es de lo que hablamos. Y después creamos imágenes de otras personas y nos relacionamos de imagen a imagen, no de humano a humano. Y eso es un problema, porque las imágenes siempre son memoria, son el pasado. Entonces, mientras mientras
vivimos con autoimágenes, o sea, con imágenes autocreadas y con imágenes que hemos creado de las personas que tratamos, las personas con las que nos relacionamos, no podemos nunca observar al ser humano que tenemos enfrente y tampoco nos podemos observar a nosotros mismos porque lo que hacemos, tenemos una relación con la imagen, con las imágenes, no con el ser humano. Y eso genera muchos conflictos, genera miedo, genera muchas cosas. Bueno, eso lo abordamos. Entonces, en esta sesión seguimos con los pensamientos, obviamente porque los pensamientos son la parte medular del ser humano. Miren, los pensamientos son el instrumento del cerebro. Y el cerebro, imagínense lo importante que es el cerebro para nosotros. O sea, sin cerebro ya no hay nada, no hay percepción, no hay vida, no nos podemos relacionar con nada. Entonces, tiene mucha repercusión de que el instrumento prácticamente único que el ser humano utiliza sea el pensamiento y sea el instrumento del cerebro. El cerebro se sirve del pensamiento como su instrumento. Por eso el pensamiento, al ser el pensamiento una fragmentación, el cerebro también está fragmentado. Y esto genera mucha distorsión en la percepción y en todo. Ustedes se dan cuenta que el mundo pues tiene muchos problemas, está muy convulso, tiene mucha violencia, tenemos los seres humanos muchos conflictos personales, internos, y tenemos conflictos en las relaciones humanas. Y o sea, esta crisis solo la podemos comprender si nos comprendemos a nosotros mismos. Entonces, el cerebro, vamos a abordar un poquito el cerebro. El cerebro es un órgano físico, sabemos, muy importante,
que está situado en el cráneo. Y, y aquí hay que hacernos varias preguntas. El cerebro, cualquier persona a la que le preguntemos, bueno, el cerebro, tu cerebro, ¿qué es tu cerebro? Bueno, cualquier persona va a identificar su cerebro o como suyo. Es lo más, aparentemente lo más evidente. Dice, bueno, pues es mío, sí, mi cerebro. Cada quien tiene un cerebro. Es cierto, cada quien tiene un cerebro. O sea, mi cerebro no es el mismo que el del vecino. Yo tengo un cerebro y cada ser humano tiene un cerebro, órgano. Pero aquí hay algo más. Y es el contenido del cerebro, el contenido del órgano individual, que es uno, bueno, del órgano que tenemos, el contenido, ¿cuál es? ¿Y cómo ha surgido? Entonces, si, si lo vemos desde el punto de vista de pensamientos, porque los seres humanos lo único que sabemos hacer es pensar, porque es lo que hemos aprendido, y aparte solo sabemos repetir lo que aprendimos, repetir lo que hemos memorizado, que llamamos aprendizaje en la escuela, y los libros, y la universidad, etcétera. Entonces, el cerebro, lo que hemos aprendido y se almacena en el cerebro, tenemos la memoria, tenemos la capacidad de relacionarnos con el mundo a través del cerebro y los cinco sentidos, etcétera. Todo eso lo sabemos. Lo sabemos porque lo hemos aprendido. Pero nuestra sensibilización es tan baja por tanto pensar que no percibimos mucho. O sea, pensar opaca al cerebro, lo opaca, lo automatiza, lo insensibiliza, lo mecaniza. Todo esto ocurre por utilizar pensamiento como herramienta exclusiva. O sea, si preguntamos a alguien, a cualquier ser humano, le preguntamos, ¿qué, el cerebro algún mecanismo que no sea pensar y que no sea acumulación de conocimiento, que sea posible para el ser humano?
Cualquier persona va a decir, no, pero ¿cómo? ¿Nosotros somos seres pensantes? Y pues pensar es lo máximo. Y aprender, o sea, memorizar, conocimiento es lo máximo. Y después pensamos. Y luego, bueno, claro, tenemos nuestras opiniones porque somos, nos consideramos individuos. Pero eso ya lo abordaremos después. ¿Qué es eso de individuo? Pero el cerebro, el contenido del cerebro, ¿qué es? ¿Cuándo se comienza? O sea, el cerebro cuando comienza a almacenar, a trabajar, digamos, a almacenar, a operar. Cuando nacemos, o sea, un recién nacido, ¿cómo llega? El cerebro del recién nacido es una matriz en blanco, o sea, no tiene nada. Algunos dirán, no, pues está la genética. La genética, claro, genética. Pero aparte de eso, aparte de eso, o sea, el cerebro está totalmente virgen eh, cuando nacemos. El cerebro no está virgen. El cerebro trae la información de la humanidad. Eso no es genética, porque la genética, no nos vamos a meter en tema de genética, pero la genética es algo muy específica de que el padre, de que el abuelo, de que la... No, no, la humanidad. O sea, el cerebro humano, el cerebro de la especie humana, trae impregnado todas las impresiones, sutiles, menos sutiles, de la humanidad, lo que ha vivido la humanidad. No nacemos en blanco. O sea, el cerebro es muy antiguo. El cerebro no tiene la edad, mi cerebro no tiene la edad de mi, del conteo de mi nacimiento, desde el nacimiento, de mi cuerpo físico, de cuando yo nací, el día y año que yo nací, ahí empezó. Esa es la edad de mi cerebro. No, el cerebro trae impregnado la historia de la humanidad. Y la historia de la humanidad son miles y miles y miles de años.
si no es que millones. Bueno, si es así, ¿qué es lo que ha vivido la humanidad a través de los siglos? La mayoría de las cosas ni las sabemos, pero lo poco que sabemos, por, por investigación histórica y lo que sí sabemos, y de eso no hay duda, es que la humanidad ha vivido muchísima violencia, muchísima persecución, muchísima, muchísimos traumas. Y esto el cerebro lo trae. Y a partir de que nacemos, estamos ya en el proceso de condicionamiento desde nacimiento y todo lo que es el proceso de el entorno de la humanidad. Los padres, el aprendizaje, la obsesión de aprender. El ser humano es el ser, es el único ser en este planeta, y vamos a especificar, es el único mamífero, si lo queremos decir así, como quieran decirlo, el único ser vivo que tiene una obsesión, una obsesión enfermiza, o sea, una obsesión muy extrema de aprender. Pero estamos ahora con el problema de las palabras. Aprender no es lo que hacemos. Nosotros memorizamos. O sea, el ser humano trae una obsesión de conocimiento desde hace miles de años. Y eso está ligado, claro, con los pensamientos, porque como nuestro cerebro desarrolló en algún momento la capacidad, por eso nuestro cerebro con los millones de años fue creciendo, entonces nosotros tenemos un cerebro más grande que otros seres vivos sobre el planeta. Entonces hemos tenido la capacidad de, de pensar y por alguna razón una capacidad inmensa, una capacidad inimaginable de nuestro cerebro. Nuestro cerebro, el cerebro humano, tiene una capacidad enorme. Pero no, la capacidad del cerebro no es de que tiene la gran capacidad de mucho conocimiento, mucho, más, que es a lo que nos dedicamos, al más. Siempre queremos más de todo. Esa es nuestra obsesión. Queremos más y repetir. ¿Mm? Esa es una
de la característica del ser humano, que obviamente es una neurosis. Nunca estamos satisfechos con lo que es. Lo que es nunca nos basta. Mañana tiene que haber más. Y esto es inducido por la sociedad. Miren, se habla mucho de el pensar ha generado en el ser humano abstracción en todo, porque el pensamiento es una abstracción, porque el pensamiento, al ser el pasado y al ser un residuo de la memoria, o sea, de ahí el ser humano se abastece de la memoria. Y la memoria es el almacén de conocimiento adquirido en tiempo. Es que esto no se puede repetir suficiente. Esta implicación es que esto hay que comprender. El que no comprende, o sea, si no comprendemos lo que es conocimiento, pensamiento, pensar y memoria y el pasado, no podemos comprender nada. Vivimos en piloto automático. Y el piloto automático está monitoreado por quién. ¿Quién monitorea el piloto automático? ¿Quién es el autómata que está llevando al ser humano? El pensamiento es el piloto automático. El pensamiento nos indica a dónde ir y a dónde no ir. A dónde ir y a dónde no ir. Pero el pensamiento no me quiero meter todavía muy profundo en esto, pero ¿por qué lo hace el pensamiento? ¿Por qué hace eso el pensamiento? Lo vamos a dejar de momento simplemente a explicar que el pensamiento busca continuidad. El pensamiento nunca quiere morir. La continuidad es la idea de la inmortalidad. Aquí nos metemos en un tema muy amplio y muy importante también, pero no lo voy a abordar hoy, pero el querer continuidad y es lo que quiere el pensamiento. Es no querer morir, no cesar nunca. Todo tiene que seguir. De ahí viene la cuestión de del más y más. Bueno,
Se fue la luz, así que vamos a esperar a que regrese. Esto es normal aquí en México, de repente se va la luz. Pero creo que está grabando porque estoy operando, con la batería del ordenador, de la computadora. Vamos a esperar unos minutos, un rato, a ver si esto, en cuanto salga la luz. Pero bueno, de todos modos podemos seguir. Les digo, bueno, ya llegó, ya regresó la luz. Bueno, entonces le decía, estaba diciendo que el cerebro o sea, la continuidad del pensamiento. Entonces, todo esto es el instrumento del cerebro. Y esto no es poca cosa, porque el cerebro efectivamente es un órgano espectacular, con unas posibilidades inmensas, pero las personas se creen, porque es lo que aprendieron, que las capacidades del cerebro es gracias al pensamiento, que esa es la capacidad del cerebro, el poder pensar. Y eso es lo que lo distingue al ser humano positivamente, o sea, que lo distingue como una virtud adicional a otros seres vivos sobre el planeta. Pero es al revés. Todas las características del pensamiento que ya lo hemos abordado, que es, y sobre todo las dos características principales que son fragmentación y tiempo. O sea, el pensamiento genera tiempo inventado, porque el pensamiento es el pasado. Entonces, al operar pensamiento, opera el pasado. Pero el ser humano, y así opera en el cerebro. No se queda con el cerebro, luego vamos al ser humano. El cerebro adopta esas características del pensamiento. Significa que el cerebro está fragmentado y el cerebro está en la limitante, la limitación de los pensamientos y la limitación de conocimiento. Conocimiento siempre es limitado, es acumulativo. Todo lo que es acumulativo es limitado. Ya lo dijimos, ya una vez lo mencioné. ¿Por qué? Porque el todo
lo holístico. Tengo mucho cuidado con esa palabra, porque la palabra holística se ha mistificado mucho. Por eso trato de... Pero bueno, es esa la palabra. Holístico, el todo. El todo no se acumula, no requiere acumulación. El todo ya es el todo. Pero las partes son las que van acumulando. ¿Pero qué es lo que se acumula? Pues siempre se acumula una parte. Y la suma de las partes, aunque se esté acumulando 1.000.000 de años, aunque se acumule en tiempo, nunca alcanza el todo. Porque el todo no es una cuestión de cantidad. El todo no es una cuestión, o las partes no son una cuestión de añadir lo que le falta. ¿Lo que le falta para qué? Para que sea el todo. No. No se puede construir el todo de las partes. Entonces siempre se queda en partes. Lo único que se va acumulando, pero la acumulación también lo que es, si observan bien, es modificación. Se percatan o sea, el conocimiento se percata de sus errores. Porque como conocimiento es una parte, nunca es el todo y siempre es limitado. Nunca va a alcanzar. La percepción, escuchen bien eso, nunca va a alcanzar el conocimiento, sea conocimiento cualquiera, tecnológico. Obviamente, conocimiento tecnológico, conocimiento psicológico, conocimiento artístico, no va a alcanzar la percepción del todo. Por mucho que dé la sensación que sí. Miren, el ser humano por pensar se distorsiona, porque el pensamiento todo lo distorsiona. Entonces, el pensante está como el cerebro. Y el cerebro, utilizando la herramienta limitada que es pensamiento, bueno, que es conocimiento almacenado, y de ahí nace el pensamiento. Entonces, el cerebro adopta esa parcialidad, esa fragmentación. Y el pensante que se nutre del cerebro, igual. Opera la fragmentación del cerebro. O sea, todo lo que es conocimiento, pensamiento, cerebro, ser humano, todo junto está en una trampa. Está en una falsedad. O sea, lo verídico no puede surgir del pensamiento.
y tampoco puede surgir de un cerebro exclusivamente pensante y cargado de conocimiento. No funciona. Pero la astucia del pensamiento inventa la verdad, la inventa como idea. Entonces el pensamiento comienza a crear teorías de la verdad. Y el pensante lo adopta. Y se lo cree. Entonces el ser humano, por ser exclusivamente pensante y no darse cuenta que está bajo control de un instrumento muy limitado que es pensamiento, no sale de esa limitación. Y la limitación, cualquier persona un poco cínica puede decir, bueno, ¿y qué tal? ¿Cuál es el problema? Pues somos limitados, pero ahí vamos. Es que miren, el pensante es muy cínico también. Porque cinismo es parte de la perversión del pensamiento. Entonces puede decir alguien, bueno, pues somos limitados. Pues sí, pero ¿cuál es el problema? Pero ahí vamos avanzando, vamos mejorando. Y con el ser humano dice, vamos mejorando. Se refiere a que avanza la tecnología. Claro, hace cientos de años era a caballo el viaje. No, pues ahora ya no. Ahora hay trenes de alta velocidad, ya hay aviones y hay vehículos. Ya tenemos autopistas asfaltadas. ¿Mm? Eso es, eso es el progreso. Así se llama. O sea, así lo nombra el pensamiento. Progreso. Somos... ¿eh? Y los seres humanos, pues estamos orgullosos de lo que hemos logrado. Dice, no, imagínense cómo vivía la gente de la Edad Media. No, y ahora no, imagínate, no. Y ahora con la digitalización y la inteligencia artificial, imagínense lo que se puede hacer. O por ejemplo, cualquiera me puede decir, sí, pero tú también estás utilizando la tecnología para comunicarte. Sí, la está utilizando. En el caso particular mío, por ejemplo, me ha llevado mucho tiempo en animarme a hacerlo. Mucho. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es el problema de la tecnología? El problema de la tecnología
es de que para empezar es limitado siempre. Hacerle culto a la tecnología es hacerle culto al conocimiento, pero eso ya lo hacían los griegos. Llevamos miles de años con lo mismo, haciéndole culto. Los griegos, la élite intelectual griega se sentía invencible seguramente. Tenían cerebros así. Pensaban ellos, el conocimiento es lo máximo. Pero los griegos que pensaron eso estaban demostrando estar en una profunda ignorancia. Porque hay una cosa que hay que comprender si uno es objetivo. El conocimiento lleva la sombra, el conocimiento, cualquier conocimiento carga la sombra de la ignorancia. Esto es muy importante saberlo. ¿Esto qué significa? Porque son frases que luego dicen, bueno, ¿qué significa? No sé. Es que significa que el conocimiento genera problemas. Genera conflictos. En la sesión anterior les hablé del puente. Son maravillosos puentes que se han logrado para superar para unir dos pedazos de tierra firme, por ejemplo. Hay unos puentes en el mundo espectaculares, altísimos, kilométricos. O sea, requiere mucho conocimiento muy específico, que resiste al viento, que resiste los castillos, la estructura. Pero también existen las bombas para destruir el puente. Esto es un ejemplo. Trato de dar ejemplos prácticos para que la gente no tenga el pretexto de decir, no, pues esto es todo teoría. No, no es teoría, todo es práctica. Ese es el problema del conocimiento. El conocimiento ha generado problema por, por no haberse, por el ser humano, haber permitido que el conocimiento a través, claro, el conocimiento traducido en pensamiento, porque esa es la cuestión, ¿no? El conocimiento se traduce en el ser humano en pensamiento. El hecho de que el pensamiento haya invadido la psique, o sea que es nuestro interior, eso ha generado el problema. Porque toda la violencia, la distorsión,
Y todas las contradicciones que tiene el ser humano, parte de la psique, pero parte de los pensamientos psicológicos. La psique humana la tenemos invadida, no está libre. Y la psique humana es importantísimo para percibir el presente, o sea, nuestro interior. Es que cuando hablamos de la psique humana, nosotros a todas las palabras le damos una connotación de lo aprendido. Entonces, cuando hablamos de la psique o pensamientos psicológicos, ya suena muy psicoanalítico. No, no es eso. Suena muy psiquiátrico, muy psicólogo. No, no, no estoy abordando ninguna especialidad. Estoy describiendo al ser humano. Porque todas las especialidades han caído en la trampa del pensamiento limitado, o sea, del conocimiento. Todo ha sido aprendizaje. Los psicólogos es un aprendizaje, es una especialización. Muchos de hecho vienen del estudio de la medicina y después se van a la psicología y hacen la especialidad de psicología o psiquiatría. Luego, bueno, ya hay psicoanálisis y psicoterapias, todo eso. Pero esas especializaciones, ese gremio. Acuérdense que a mí no me gusta hablar de la profesión porque tiene una connotación muy, como que muy especial, las profesiones, ¿no? Todos están orgullosos de su profesión, pero todo lo que han aprendido es una especialidad. Especialización nada más. Y luego el ser humano, yo lo dije también, esto es una expresión que yo utilizo, muy personal, porque siento que describe bastante bien todos los especialistas, o sea, todos los gremios académicos, sea quien sea, lo que se estudió a nivel universitario, cómo aplican el estudio de tantos años que adquirieron en las universidades. Pues repiten lo aprendido, son rumiantes. Rumiantes del conocimiento. Nada, o sea, cualquier especialidad, cualquier especialidad académica se apoya, de hecho es una ley, se apoya en lo aprendido. Dice, no, es que esto es la escuela tal. Es que cuando yo aprendí de que Einstein decía tal,
O sea, los que estudian física aprenden Einstein, aparte aprenden otras cosas, pero aprenden lo que dijo Einstein. Pero así hice todo. Aprenden el pasado. ¿Esto qué significa? Que el ser humano, por estar amarrado a conocimiento y pensamiento, y así está el cerebro, limitado en eso, pues no ve nada. Él, suyo, no percibe nada. Y lo que cree que percibe es lo que llama la intuición. La intuición es una idea de pensamiento, es un invento también. La intuición se nutre también del pasado. El ser humano se cree, no, que la intuición, esta es mi intuición. No, no, ¿dónde? ¿Qué intuición? No puede haber intuición del pasado, no puede. El pasado es una expresión muy buena, no es mía, ¿eh? O sea, el pasado es ceniza, es el residuo. Es un residuo de lo vivo. Entonces, pensamiento, para que el ser humano entre otra vez a lo que se llama, hay una palabra muy buena en inglés, y en el idioma castellano no me suena igual. Se llama sanity. Sanity quiere decir un ser humano que se comporta de forma coherente. Lo voy a más o menos definir de esa manera. Sanity es que es alguien que, que no que no opera en contradicciones, o al menos que detecta las contradicciones. Bueno, para que esto, pues, ¿cómo lo traducimos al castellano? Pues sanidad, tener sentido sano del comportamiento, porque esa palabra abarca el comportamiento del ser humano en su interior también, el cerebral, todo. ¿Mm? Para que el ser humano pueda darse cuenta de lo contradictorio, de la contradicción, tiene que darse cuenta, tiene que descubrir, tiene que desarrollar la sensibilización de observar lo que es pensar. Y aquí hay un punto muy clave, muy importante, porque todo lo que estoy yo mencionando del pensamiento, la persona que no me escuche con mucho detenimiento pueda concluir como el ser humano nada más piensa, pues claro, va a decir, pero
el cerebro, el pensamiento, o sea, ¿qué se puede hacer para que el cerebro no opere como opera? ¿Y, y, y por qué tengo yo que, o sea, lo que yo digo puede parecer de que estoy mencionando que hay que combatir los pensamientos? No, esto lo quiero aclarar ahora, porque no lo he hablado mucho hasta ahora todavía. No se trata de oprimir nada, suprimir nada, ni combatir nada. Estas características son características de los mismos pensamientos. Esos son comportamientos violentos, la opresión. Los pensamientos son lo que son. Un pensamiento es un pensamiento. El problema no es el pensamiento, sino es el ser humano que a través del cerebro lo aplica mal. O sea, lo ha aplicado de forma desventajosa. Pensar y pensamientos y conocimientos, sobre todo el tecnológico, tiene su lugar. Yo hice el ejemplo de ir a alcanzar un tren a las 10 de la mañana, por ejemplo. Requiere pensar y organización para llegar al tren. Pero si quiero aprender algo, mismo algo tecnológico, mismo una ciencia, lo que sea, ¿no? Matemáticas o carpintería o montar a caballo, todo eso requiere pensamiento. O sea, estamos, es que una cosa no excluye a la otra, pero el conocimiento tiene su lugar. Si el conocimiento invade áreas que no le corresponden, y esto igual a lo mejor cuesta trabajo a las personas comprender, porque yo estoy dando palabras y las personas están nada más tratando de comprender verbalmente, pero como no hay sensibilización interna, pues las personas todavía no lo relacionan con su vida. Se queda en un nivel intelectual. Estamos entrenados a la intelectualidad, que no es inteligencia, ¿no? Que eso es otra cosa. Pero bueno, lo que quiero decir, tenemos, o sea, el ser humano tiene que comprender que el conocimiento y pensamiento tiene su lugar y tiene que percibir en algún momento, si se sensibiliza, de que el pensamiento nos ha invadido toda la vida por completo y que el pensamiento nos controla.
totalmente. Y que entonces el pensamiento no genera libertad. La palabra libertad, que tanto se menciona, es un estado interior. No es un estado místico ni nada de eso. Espiritual, de libertad, de esto, del otro. O material, de que libertad por tener mucho dinero y la libertad que da el dinero o la libertad de un país democrático. No, eso son otras, eso no es. Esos son conceptos de pensamiento, conceptos ideológicos. Así se utiliza la palabra libertad. Pero a lo que yo me refiero es una libertad del interior. Pensamiento nos tiene en cadenas. Y eso lo tenemos que percibir. Cada ser humano lo tiene que percibir. Si no lo percibe, va a seguir así, controlado por los pensamientos, con todas las repercusiones que tiene eso. Y va a vivir siempre en el pasado, toda la vida. Y no se va a dar cuenta de nada. Se va a creer todo lo que el pensamiento genera de ideas. Y con eso va a vivir. Con eso vive el ser humano, con las ideas que genera el pensamiento. Entonces, el cerebro es muy antiguo. El cerebro no entra virgen a la fecha de nacimiento de un ser humano. Trae la historia de la humanidad. Trae la historia de las mujeres, trae la historia de los hombres, trae la historia de todas las batallas, trae la historia de todas las matanzas. Eso no se borra. ¿Y por qué no se borra? No se borra porque seguimos en el patrón de almacenar. Y nuestros antepasados, nuestros abuelos, todos han hecho lo mismo. No han borrado tampoco nada. Aquí nos metemos en un tema muy profundo que algún día lo hablaremos. La muerte es algo muy especial. La muerte es cesar. En vida. Cuando las palabras tienen una connotación emocional siempre. Por eso, pensamiento y emoción van juntos. A veces va la emoción primero y el pensamiento después, o a veces el pensamiento y la emoción después. Pero va junto. Por eso, cada palabra, que es un pensamiento, tiene también implicaciones emocionales. Y cuando, por ejemplo, utilizamos la palabra muerte,
las personas imaginan, porque como piensan, el pensamiento que es aprendizaje del pasado. Entonces llega toda la memoria de lo que aprendieron de lo que es muerte. ¿Y qué es lo que hemos aprendido de la muerte? ¿Qué tenemos memorizado de muerte? Que el cuerpo se muere, que nos morimos. Y nos da miedo. ¿Por qué haremos morir? Es como una mala noticia, la muerte del cuerpo. La muerte tiene connotaciones mucho más amplias. Y aquí estamos otra vez, aquí tenemos un ejemplo de el problema de las implicaciones de la fragmentación y de la limitación. Ya dijimos que el pensamiento siempre está fragmentado y limitado. Entonces, esto genera que todo lo transformamos, el pensamiento todo lo transforma en idea, el ser humano lo adopta como idea, porque está pensando. Entonces, si piensa, adopta el pensamiento. Entonces tiene ideas de las cosas limitadas, fragmentadas. Y la palabra muerte se relaciona siempre con que se muere el cuerpo, por accidente, por enfermedad o por vejez. Pero la muerte es cesar en vida. ¿Y qué es lo que tiene que cesar en vida? Tiene que cesar. Este es un tema muy amplio, pero lo vamos a nomás esbozar un poquito. Cesar la continuidad, que es la obsesión del pensamiento. El pensamiento no quiere morir, quiere siempre continuar. Entonces el ser humano adopta esa obsesión del pensamiento. Y el cesar esa obsesión es muerte. Imagínense lo que es para el cerebro que puedan cesar el enorme cúmulo que está en el cerebro de conocimiento, y que solo permanezca como memoria lo necesario, pero no la acumulación indiscriminada. Y todo lo que es conocimiento psicológico que se borre inmediatamente después del evento. Eso es muerte. Y eso es, o sea, uno tiene que cesar antes de la muerte física, porque si no, hasta el último segundo estamos amarrados de todo. Estamos amarrados de todas nuestras ideas, ideologías, convicciones, nuestra riqueza, nuestra cuenta bancaria, todo, hasta el último segundo. No soltamos nada.
Como la muerte es inevitable, pues entonces ya es cuando la naturaleza se encarga de limpiar las obsesiones. Imagínense qué pasaría si no estuviera la naturaleza limpiando. Tendríamos a Napoleón, a Julio César, a, a todos los personajes tristemente célebres estarían aquí. Porque el ser humano voluntariamente no cesa antes de la muerte física, nada. Solo quiere la continuidad de todo. ¿Y cuál es? La continuidad del placer. Pero la continuidad del placer es la continuidad del dolor. Porque el placer genera dolor. Son las dos caras de la misma moneda. Quiero mencionarles una cosa más sobre el cerebro. Ya podemos cerrar esta sesión. El cerebro, al estar tomado por conocimiento y cargadísimo de datos, está condicionado está entrenado a ser un instrumento de resolver problemas. A ver, ¿esto qué significa? A lo mejor dicen, eso significa que el cerebro resuelve muy bien los problemas. No, es al revés. El cerebro está condicionado porque el cerebro está envuelto en el problema de la fragmentación. Y de todo el almacén, que también es almacén emocional. Entonces, el cerebro, al estar envuelto en el problema estructural, no puede resolver ningún problema. Para resolver un problema hay que estar libre de problema. Si no, no se puede resolver ningún problema. Porque además, ¿qué es un problema? Problema es un concepto. Y si el ser humano viviera no limitado, fragmentado por los pensamientos, sino tuviera la percepción intacta, la percepción no pensativa, intacta,
cualquier situación que pueda surgir, que pudiera aparentar ser un problema, se resuelve inmediato. Porque la estructura del cerebro no sería una estructura de problema. Entonces tendría la capacidad de detectarlos y borrarlos. Porque hay coherencia. No se pueden resolver problemas cuando hay contradicción. Cuando vive uno con el pasado. Cuando uno está mecanizado, imitativo, comparativo, ¿cómo vamos a resolver los problemas? Y además, que no vemos los hechos. El pensamiento se encarga a traducir todos los hechos en una idea. Y de la idea surgen las ideologías. No hay. No vemos los hechos, no los percibimos, los hechos. Lo que es, no lo que queremos que sea. El pensamiento siempre nos está dictando lo que debe de ser, lo que tiene que ser, lo que debería de ser, nunca lo que es. Entonces el cerebro está entrenado, desgraciadamente, tristemente, a resolver problemas que no puede resolver. Porque el cerebro es parte del problema. Porque está cargado. Dijimos en la sesión anterior que el cerebro requiere espacio. Espacio es muy importante. Y acumulación de conocimiento ocupa espacio. Es materia. Conocimiento no es nada místico, no es nada espiritual, no. Es que el tema de lo espiritual, de la verdadera religiosidad, la verdadera meditación, ya lo hablaremos todo eso, la verdadera meditación, la verdadera religiosidad, la verdadera coherencia, en donde entra inteligencia, amor, compasión, todo eso lo pueden hacer de pensamientos. No puede. ¿Mm? Así que, bueno, después surge algo que lo haremos en la próxima sesión, porque ya estamos muy avanzados en tiempo. ¿Qué es la conciencia? ¿Y qué es el contenido de nuestra conciencia? Ya ven que se habla mucho de conciencia elevada,
diferentes estados de conciencia. Bueno, eso ahí se meten todos los gremios espirituales que empiezan a crear enormes historias sobre estados elevados de conciencia, y las personas se imaginan cosas y quieren alcanzar algo, alcanzar estados de conciencia. De esto hablaremos. ¿Qué es eso? A ver si la próxima sesión. Vamos a ver. Les recuerdo que este espacio lo hago no para que opere su sistema intelectual, su sistema verbal, y estén cotejando lo que yo digo con lo que aprendieron de cada palabra de lo que es. El ser humano está tan cargado de conocimiento que a todo le da su cajón. Es un cajón limitado porque es lo que aprendió. Porque todo lo que aprendemos de conocimiento es limitado. Y lo que queremos es darnos cuenta de la limitante, la limitación de pensar. Y todos los problemas que nos genera y los que nos ha generado los últimos miles de años. Para que nos sensibilicemos y nos demos cuenta que no es buscar culpables afuera. Porque esto la humanidad lleva haciéndolo miles de años, buscando culpables. A ver a quién mato, a ver a quién meto a la cárcel, a ver quién es culpable para llevarlo a un juzgado y que lo condenen. Eso es lo que es persecución. Pero la gente se considera pacífica, ¿eh? Dicen, no, yo soy pacífico. Pero cuando identifican a alguien que ellos consideran que son los culpables o los asesinos, los quieren mandar a la cárcel. Y se los mandan a la cárcel y dicen, pues qué bien. Esa es la justicia que hay que hacer. Se dan cuenta que todo es un concepto. El ser humano vive de conceptos. Y el concepto es limitado. El concepto es una conclusión de ideas del pensamiento que viene del pasado y que es aprendido de conocimiento. Y claro, estamos girando en un círculo, no salimos de la elíptica. Y desperdiciamos la vida, desperdiciamos nuestro potencial cerebral, desperdiciamos. Pero nos creemos que la vida está fenomenal cuando tenemos mucho dinero y tenemos mucha reputación y tenemos una gran profesión y buscamos la seguridad de la pensión. Es lo único que nos importa. ¿Pero por qué nos importa eso? Porque nos lo han vendido. Porque aceptamos esta sociedad.
Siempre hemos aceptado la perversión social que nace de pensamiento. Es que es inevitable. Entonces buscamos que una institución resuelva nuestro problema, que un gobierno lo resuelva, que un político lo resuelva, porque nosotros no podemos hacer nada. Eso es cuestión de nuestro gobierno, imagínense, nuestro gobierno, nuestro país. Y así sigue todo. Pero no resolvemos nada así. Bueno, ya llevamos 1 hora y media, así que vamos a clausurar y hasta la próxima. Que tengan un buen día y por aquí nos vemos. Chao.